Desde la muerte de Chiara Lubich, ocurrida el 14 de marzo de 2008, han pasado muchas cosas. La crisis económica y cultural, los países emergentes, la globalización. Antes de dejar el pontificado, Benedicto XVI dijo: "Se puede comprobar lo que es la Iglesia. No es una organización para fines religiosos o humanitarios, sino un cuerpo vivo, una comunión de hermanos y hermanas". Y el Papa Francisco, apenas elegido, hacía eco de ello. La Iglesia es un único gran edificio. Nosotros estamos en familia, estamos entre hermanos y hermanas. Esa familia, evocada por Chiara Lubich en su testamento, "Sean siempre familia", ella, que había anticipado un papel privilegiado para tal institución, como la familia, así la sociedad. Las preguntas que surgen hoy en día exigen respuestas adecuadas que solamente pueden proceder de testigos, de profetas que sepan leer los signos de los tiempos y cambiar el rumbo de la historia. Uno de ellos es, ciertamente, Chiara Lubich. Demos una mirada al álbum de su vida y el de su familia. Recorrió el siglo breve, viviendo una larga aventura humana y espiritual. Ya en su familia hubo una anticipación de la sociedad en la que viviría y contribuiría a cambiar. Luigi, el padre, socialista, y la madre, Luigia, muy creyente. Los orígenes de Europa Central, en una ciudad como Trento, puente entre el norte y el sur, un hermano mayor, Gino, comunista y partisano. Afecto, responsabilidad y diálogo eran las características de aquella familia, que era pobre, o mejor dicho, se vio empobrecida. Una familia que cultivaba sentimientos antifascistas juntamente con una fe probada pero profunda, sacudida por el arresto de Gino y por la partida de casa de Silvia. Un día, que no puedo precisar, vi una luz. Me pareció más bella que las demás cosas bellas y la seguí. Me di cuenta de que era la verdad. Sí, la joven trentina había dejado a los suyos en plena guerra. Siguiendo aquella luz, comenzó una aventura humana, espiritual y cultural que la chica de Trento ciertamente no habría podido imaginar. Su nombre de bautismo era Silvia, pero había decidido llamarse Chiara, como reconocimiento a la primera compañera de Francisco, quien deseaba solo Dios. Pero no estuvo sola en su camino, al contrario. Chicas como ella, jóvenes, adultos, familias, sacerdotes y frailes, pobres y menos pobres, idealistas y empleados, rápidamente se unieron a ella. Y luego, más adelante, también protestantes y ortodoxos, hebreos, musulmanes, budistas e hindús, gente con dudas acerca de Dios, revolucionarios y conservadores. Cada uno, en contacto con Chiara, se sentirá protagonista en el rol que desempeña, en la situación en la que vive. Aquella verdad que Chiara había seguido se suele fijar el 7 de diciembre de 1943 como el inicio de la aventura, el día en el que pronunció su sí a Dios. Quiso llamarla ideal. Ideal que comparte enseguida con sus primeras compañeras, con las cuales vivirá en un pequeño apartamento de Trento en la Plaza Capuchinos. Bien, lo que quisiera decir ahora es lo que ocurrió desde aquel momento. Y es que nuestra vida tuvo un cambio radical. Ya no era la vida de antes, era una vida nueva. ¿Y qué era lo nuevo que había nacido? Es que como donde está la caridad y el amor, allí está Dios. Debe haber sido así, en fin, que como nos habíamos esforzado siempre en tener el amor y la caridad entre nosotros, volviendo a empezar siempre, y no les digo con cuántas dificultades y con qué muerte del hombre viejo, en fin, Dios estaba en medio de nosotros. Así, su aventura fue llamada Focolar, el fuego que brilla en medio de la familia. Chiara tenía una gran pasión, el estudio, pero la guerra le impidió ir a la universidad. Más tarde, decide poner los libros en la buhardilla para seguir a Dios y encuentra un maestro extraordinario e inesperado, aquel que había inspirado el libro de los libros, el Evangelio, las páginas que aquel grupo de jóvenes leían cada día y querían poner en práctica. Jesús.
nos hizo entender claramente que era absurdo buscar la verdad cuando ésta estaba toda contenida en él, el Verbo, la verdad hecha persona. Un maestro que la hizo maestra de millones de personas. En 1996 recibirá el premio UNESCO por la educación a la paz, en particular para jóvenes y muy jóvenes, tanto como para merecer 15 doctorados honoris causa. Era un carisma, un don particular, aquel ideal que Silvia, Chiara, había recibido. Un carisma que le hacía sentir demasiado limitado el horizonte de Trento. Pocos años después fue a Roma y a continuación empezó a enviar a sus compañeras y a sus compañeros a recorrer Italia, Europa y el mundo. Ya en 1944, Chiara había encontrado el secreto, el pilar que mantendría su deseo de verdad y sueño de unidad universal. Quería comunicar, no solo a unos pocos amigos, sino a todos, lo que había intuido en su corazón. Existe un momento de la vida de Jesús cargado de respuestas a cada uno de nuestros porqués. Es el momento del grande, grandísimo porqué que Jesús había dirigido a Dios antes de morir, contenido en su misterioso grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En 1949, tras haber encontrado a quien ella misma definirá como cofundador, y Gino Giordani, diputado, periodista, estudioso, vive momentos de fuerte dimensión mística en las Dolomitas, un periodo que ella definió paraíso, en el que la dimensión existencial y la del pensamiento se fundían en la tierra como en el cielo. Todo lo que en aquellos años 40 se le concedió vivir anticipaba lo que habría de sucederle posteriormente. Como una semilla contiene en germen lo que ha de madurar, planta, flor, fruto, así los acontecimientos de aquellos primeros años anticipaban el desarrollo de su aventura. Por ejemplo, en aquellos años de guerra, Chiara trató de resolver con sus compañeras el problema de la pobreza de Trento. En 1991 nacerá el Proyecto por una Economía de Comunión, orientado a contribuir a encontrar posibles soluciones al problema de la pobreza en Brasil y después en otros lugares, y a trabajar por una economía que realice al hombre y no lo aliene. Hemos comprendido, es el Espíritu Santo quien nos conduce de la mano, que aquí deberían surgir industrias, empresas. Como les decía, las utilidades se pondrían en común. En esto consiste, en que las utilidades se pongan en común. Capital, sí, capital, también nosotros lo recogemos. Es el beneficio lo que se pone en común. En su casa, después en la ciudad de Trento, en el Parlamento y más en general en los miles de encuentros que tuvo en su vida, Chiara maduró una exigencia radical de diálogo. Diálogo visto no como un instrumento para obtener determinados resultados, sino como el modo mismo de estar en el mundo, porque la vida de Dios, Trinidad, en sí misma es relación, es infinito diálogo, es total reciprocidad. No por nada, el mandamiento que Jesús llama nuevo es el del amor recíproco. Yo tengo un sueño, el deber realizarse en el mundo poco a poco, o también velozmente si fuera posible, la fraternidad universal. Dialogará su vida entera con los católicos y con los movimientos eclesiales, con los cristianos de un centenar de iglesias, con fieles de otras religiones, con quien no cree, con grandes y pequeños, cercanos y lejanos. Chiara era el diálogo. Así, para ella, ser iglesia quiere decir comunión, coparticipación, apertura. Nunca abandonó esta certeza suya, ni siquiera cuando en los años 50 el Vaticano estudió con atención el movimiento de los focolares, llegando casi a disolverlo. Hablaba de iglesia comunión, cuando todavía muy pocos lo hacían, y anticipó algunos temas centrales del Vaticano II. Estrechó relaciones ricas y creativas con los papas en Roma, pero también con el patriarca Atenágoras y luego con Bartolomeo, con los arzobispos de Canterbury y los responsables de las iglesias protestantes. En 1966, en Fontem, Camerún, inició una aventura común con un pueblo indígena en graves dificultades sanitarias.
Comenzó así el rico capítulo del diálogo con fieles de otras religiones y culturas. Entra en mezquitas y sinagogas, templos hindúes y monasterios budistas. Encuentra hombres y mujeres de todos los pueblos, en universidades y fábricas, en palacios y ranchos. En la inmediata y frenética posguerra, trabajó activamente para que en la ciudad se evitaran venganzas y enemistades. En todas partes hablaba de fraternidad. Amaba su ciudad, pero sobre todo el ser ciudadano. No imaginaba seguramente que decenas de ciudades le concederían la ciudadanía honoraria. En 1996 fundará el Movimiento Político por la Unidad. Una ulterior expresión de la fraternidad en política es amar la patria de los demás como la propia. La más alta dignidad para la humanidad, de hecho, sería la de no sentirse un conjunto de pueblos a menudo en lucha entre sí, sino por el amor recíproco un solo pueblo, enriquecido por la diversidad de cada uno y que por esto custodia en la unidad las diferentes identidades. Su pensamiento, definido como una doctrina espiritual, no es una elaboración formulada en torno a una mesa, sino el fruto de una luz que se hace vida y que luego, a su vez, enriquece nuevamente el pensamiento. Una doctrina que desde 1991 es estudiada por la Escuela Ba. Ofrece indicaciones valiosas a las distintas disciplinas gracias a centros de cultura y a decenas de grupos editoriales en el mundo. Una de las últimas firmas que Chiara pone a un documento es para su última fundación, el Instituto Universitario Sofía. Ya estaba enferma. Un mes más tarde, muere. Cuando estaré ante tu puerta y tú me preguntarás mi nombre, yo no te diré mi nombre, te diré solo gracias, por todo y por siempre. Este es mi nombre. Chiara no muere en soledad, muere rodeada de los suyos, de su familia más grande, de aquellos que en las últimas horas de su vida pasaron junto a la cabecera de su cama, en una larga fila de centenares de personas, niños y adultos, profesores, el vendedor de gasolina, el alcalde, una mujer musulmana. Una muerte madurada en el vértice de una vida que anticipó una santidad de pueblo, hacerse santos juntos. Una muerte en comunión, símbolo de una existencia consumida por el ideal de la unidad, por un carisma que hizo su entrada en la cultura contemporánea y en la historia, y que continúa dando su aporte a la sociedad y a la Iglesia y a la humanidad.